Buenas tardes a todos nuestros queridos seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, 30 de septiembre de 2020, tengo el placer de presentarle a la licenciada Jenny Lozano, que nos va a presentar un tema y compartir sus conocimientos en gastroenterología. Vamos a compartir hoy, ¿no? Les invitamos a hacer sus preguntas por el chat. Para finalizar la exposición, podamos compartir sus conocimientos a sus interrogantes. Muy buenas tardes, licenciada Jenny. Puede usted comenzar. Vamos a compartir para que pueda comenzar. Muchas gracias. Agradecimiento al doctor Porras y a Telesalud para poder aportar algunas experiencias que tenemos en cuanto al servicio de gastroenterología, que en este momento me va a tocar compartir con ustedes lo que es hemorragia digestiva en pediatría, ¿no? En cuanto a la atención de enfermería. ¿Qué es la hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva es una de las causas más frecuentes, ¿no? Para el internamiento en el servicio de gastroenterología del Instituto de Salud del Niño, sobre todo en la población de preescolar y escolar. Ahora, cualquiera que sea la intensidad de esta hemorragia, siempre se va a requerir un diagnóstico, un manejo adecuado y principalmente, ¿no?, una atención de urgencia. ¿Por qué? Porque el riesgo de mortalidad es alta. Ahora, ¿qué es la hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre de cualquier porción del tracto gastrointestinal, que se origina en el esófago hasta el ano. Y esto se puede evidenciar, ¿no?, en los diferentes tipos de hemorragias. Como podemos ver, puede ser la melena, hematoquesia, rectorragia, enterorragia, y también podemos considerar un sangrado oculto en heces. ¿Qué es la melena? La melena es la pérdida de sangre de una color negruzca, semilíquida, es de consistencia de la forma de la brea, así como nosotros lo podemos apreciar acá. Así es como se manifiesta, ¿no? Y tiene un olor muy, muy sui generis. Ahora, el origen del sangrado principalmente se puede dar en el tracto intestinal alto, en que consiste desde el esófago hasta la primera porción del duodeno, llegando al ángulo de Treitz. ¿Qué es una hematoquesia? La hematoquesia es la pérdida de sangre de un color rojo rutilante, brillante, y también puede venir acompañado de coágulos. Este es un sangrado masivo. Es muy, muy importante tener en cuenta cómo es las características de las deposiciones, porque es abundante. Esto se puede decir que viene desde la parte superior del tracto gastrointestinal. Su procedencia no tiene un origen definido. Una rectorragia. La rectorragia es la pérdida de sangre de un color rojo rutilante, ¿no?, que mayormente viene acompañado con heces. Su origen de este sangrado es a partir de la parte distal del tubo digestivo. O sea, mayormente podemos observar que es de la ampolla rectal. La enterorragia también es otro tipo de sangrado, que es la eliminación de sangre mezclado con heces. Y generalmente este es un sangrado del intestino medio. En cuanto al sangrado oculto, es la pérdida de sangre en pequeñas cantidades, que esta puede ser intermitentemente o continuamente. Pero esto solo se va a detectar mediante un examen de laboratorio, que se llama el tébeno. Para ello, nosotros también tenemos que preparar al paciente para poder realizar este examen, ¿no? Con una dieta de tébeno por 3 días, ¿no?, en las cuales vamos a darle que la dieta de tébeno consiste en todo lo que es la dieta de color claro.
puede ser mazamorra clara de leche, puede ser el arroz, la papa y el pollo. No debe tener ningún tipo de alimentos que sean rojos o que contengan alguna, por ejemplo, el hígado, las carnes rojas, ¿no? O de repente también las espinacas, o sea, esas cosas no se les puede dar para poder tener un buen resultado y no sea un falso positivo, ¿no? Este sangrado es desconocido porque si bien es cierto no sabemos de dónde está sangrando, es por eso que se dice que es el sangrado oculto en heces. Ahora la clasificación de las hemorragias, ¿no? Esta clasificación de las hemorragias por clasificación se divide en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta esta se va a realizar un procedimiento que se llama la endoscopía digestiva, ¿no? Ahora vamos a escuchar, por favor, en cuanto a lo que es este es un video que vamos a escuchar, por favor. Bueno, como escucharon sobre esta endoscopía, se basa en cuanto a lo que es al diagnóstico, ¿no? Ya nosotros vamos a observar, como venimos por hemorragia digestiva, vamos a observar de repente las varices esofágicas, de repente podemos observar úlceras, que estas pueden ser gástricas, pueden ser úlceras duodenales, y también podemos encontrar la gastritis erosiva. Ahora, si es varices esofágicas, nosotros vamos a hacer un procedimiento que ya es un procedimiento ya terapéutico, donde se va a realizar la escleroterapia. Nosotros utilizamos acá en el Instituto de Salud del Niño la sustancia esclerosante, que es la monoetanolamina al 5%. Ahora, nosotros esa escleroterapia la realizamos por medio del tubo endoscópico y a la vez con la aguja de escleroterapia, ¿no? Usualmente nosotros acá hacemos con anestesia, porque es un procedimiento bastante delicado, donde podemos ver
las escleroterapias, que es paravariciales o intravariciales. Si es paravariciales, es mayormente los pacientes que tienen unas varices bastante grandes, de 3, 4 de cuarto grado, y la intravaricial es ya cuando están más pequeñas, más disminuidas para que puedan disminuirse mucho más, ¿no? Y lo que son las úlceras y la gastropatía o gastritis erosiva, eso va a ser por medio de un tratamiento médico, ¿no? Y de dietético. Ahora nos vamos a lo que es la hemorragia digestiva baja. Este consiste, que también es un procedimiento de la colonoscopía, de igual manera que vamos a hacer, vamos a encontrar lo que es para poder diagnosticar, ¿no? Por favor, vamos a escuchar ahora en cuanto a lo que es la colonoscopía. Del tracto gastrointestinal inferior, también denominada colonoscopía o sigmoidoscopía, permite al médico visualizar las paredes mucosas del tracto gastrointestinal inferior. Se utiliza como un examen de diagnóstico en personas que no presentan síntomas o para ayudar a diagnosticar el dolor abdominal sin explicación, el sangrado rectal o un cambio en los hábitos intestinales. Detectar inflamación, infecciones, úlceras, diverticulosis, estrechamiento intestinal, pólipos colorectales, cáncer u otros problemas que se pueden presentar. Se realiza utilizando un endoscopio, que es un tubo flexible, delgado y largo como una luz y una cámara de video diminuta en el extremo. La cámara transmite la imagen a un monitor. Endoscopía. El endoscopio solo alcanza la parte superior del colon descendente. El endoscopio se extiende por toda la longitud del colon hasta donde se conecta con el intestino delgado. Se le ofrecerán medicamentos para el dolor ulcerante. El pulso y el nivel de oxígeno en la sangre. Es posible que también reciba oxígeno mediante una cánula nasal durante el procedimiento. Generalmente, una sigmoidoscopía no requiere este tipo de preparación o control. El aire puede provocar la calor de supresión y puede tener gases. Esto se considera una parte normal del procedimiento. Es posible que el médico le solicite que cambie de espacio de posición para maniobrar más fácilmente a través de las curvas del intestino inferior. Si experimenta dolor, avise al médico inmediatamente. En algunos casos, su médico puede considerar necesario realizar una biopsia. Una biopsia ayuda a distinguir entre los tejidos cancerosos y benignos y puede ayudar a determinar la causa del sangrado, la inflamación o la diarrea. Las biopsias por lo general se realizan incluso si el médico no sospecha de la presencia de cáncer. Si se descubre uno o más pólipos, el médico generalmente los extraerá en un procedimiento denominado polipectomía. Su médico utilizará pólipos y luego cauterizará sus bases para controlarlos. Se lo controlará durante media hora hasta que ya no sienta los efectos del medicamento que se ha administrado. Necesitará su hogar, principalmente después de someterse a una colonoscopia completa. Bueno, como escuchamos, ¿no? en el video, esa es la forma como se realiza la colonoscopía, pero para eso nosotros tenemos que tener una previa preparación. Nosotros acá en el Hospital del Niño preparamos con el polietilenglicol, ¿no? Que debe ser también de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a la indicación médica. Esta preparación se va a realizar un día antes para que pueda tomar el polietilenglicol. Mayormente lo hacemos a partir de las 2 de la tarde del día anterior para que pueda ingerir el polietilenglicol. Desde ese momento por lo menos está terminando a las 8 o 9 de la noche y para que al día siguiente esté ya el intestino bastante limpio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar ese intestino que está limpio? Normalmente debe estar haciendo una deposición líquida, como agua líquida, completamente líquida, el color de la manzanilla.
Entonces, nosotros al momento de decir, porque hay niños que son bastante grandes, ¿no? O adolescentes de 14, 15 años, que a ellos no les gusta que vayamos pues a estar con ellos para poder observar. Entonces, nos dicen, ¿no? De cómo es la deposición, entonces dicen, no, es blanco, es claro. Y nosotros le preguntamos, ¿así el color de la manzanilla? Sí, así es. Entonces, esa es la forma que ya estaría bien preparado el paciente para que de esa manera pueda entrar el médico y pueda observar, ¿no? Toda la mucosa del intestino. Ahí podemos observar, como dijeron, los tumores, los pólipos. En cuanto a divertículo de Beckel, no se puede observar, pero sí vemos el sangrado masivo, que para el divertículo de Beckel nosotros también tenemos una preparación porque tenemos que hacer un examen que se llama el Beckel Scan. Ese también se tiene que preparar con ranitidina 3 días antes, ¿no? De acuerdo a la indicación médica, y para que cuando ella vaya a ver sobre el examen, vamos a encontrar, ahí es donde se va a poder evidenciar si es que hay o no hay el divertículo de Beckel, ¿no? Para una tumoración, nosotros, por medio de la colonoscopía, nosotros vamos a sacar la biopsia, ¿no? Para poder ver qué tipo de tejido tiene, y ahí podemos ver, ¿no? Como dice, de repente un cáncer, una inflamación, ¿no? En cuanto a la polipectomía, como dijeron, sí, efectivamente se hace con un electrocauterio, que es la polipectomía, ¿no? Y en cuanto al divertículo de Beckel, ya tiene que ser quirúrgico. Si es que es positivo, va a pasar a cirugía. En cuanto a la colitis ulcerativa, solamente es un tratamiento dietético y médico. No hay intervenciones por medio de un colonoscopio. Ay. No puedo. ¿Puedo salir un ratito, por favor? No hay. Bueno, entonces ahora vamos a entrar lo que es en sí, lo que es nuestro tema, ¿no? Los diagnósticos de enfermería, lo que es enfermería. En este momento yo he puesto solamente los diagnósticos enumerados porque prácticamente la atención de enfermería es continua, es todo, completa. Entonces, por diagnósticos, entonces vamos a estar de repente repitiendo lo mismo, ¿no? Es por eso que lo he puesto como enumerados, primero los diagnósticos. El riesgo de shock hipovolémico relacionado a hemorragia digestiva ya sea digestiva alta o digestiva baja, ¿no? Que va a originar una hipotensión severa, taquicardia y sudoración. Tenemos el segundo diagnóstico, riesgo de aspiración relacionado con la tensión del nivel de conciencia del paciente, ¿no? Porque presenta vómitos. En este caso sería la hematemesis, ¿no? Alteración de equilibrio hemodinámico relacionado con pérdidas y aumento de producción del amoníaco intestinal secundario a hemorragia digestiva alta. Que nosotros vamos a estar observando una agitación, tanto psicomotriz, hablando incoherencias, debilidad en todo el cuerpo, ¿no? Y vamos a encontrar que está alterada las funciones vitales. Nosotros lo consideramos como una encefalopatía. Justamente por el amoníaco es que se produce la encefalopatía. Riesgo de reacción post-transfusión relacionado a la administración de hemoderivados. Esto también es importante porque el paciente va a sangrar masivamente, entonces el paciente va a ser politransfundido. Y en una de esas ha habido ocasiones que han reaccionado. Inclusive cuando quieren hacer la isocompatibilidad, ya no hay isocompatibilidad debido a la politransfusión que se ha
que se ha generado. También tenemos dolor relacionado a irritación gastrointestinal, que viene por los náuseas, ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? Nosotros sabemos que cuando un paciente empieza a sangrar, por ejemplo, con varices esofágicas, entonces todo el tracto digestivo va a pasar lo que es el sangrado, en las cuales la sangre tiene tendencia a irritar todo el tracto digestivo. Entonces va a presentar un dolor agudo, inclusive los ruidos hidroaéreos también va a estar bastante aumentados. Temor y ansiedad relacionado a procedimientos terapéuticos, ¿no? También por la separación de los familiares, ¿no? Y o ambiente hospitalario. Esto es en cuanto a la endoscopía o a los procedimientos que nosotros vamos a entrar. Por el sangrado que presenta, nosotros, el paciente ingresa solamente a sala endoscópica el personal de salud. La mamá no lo dejamos entrar más que todo porque a veces son demasiado ansiosas y si el paciente está sangrando, cuando nosotros estamos entrando con el endoscopio, va a sangrar más, entonces la mamá o el papá, bueno, el familiar se va a alarmar. Y entonces, en vez de ayudar, colaborar, no nos va a ayudar, sino por el contrario, se alarman y hacen de verdad escándalos en el mismo ambiente y es por eso que nosotros hemos optado de que no ingrese los familiares. Ansiedad y temor en familiar, ¿no? Relacionado a limitados conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento, pronóstico de la salud de su niño, que a veces por la irritabilidad, el llanto y la poca colaboración. El paciente cuando ya ha sangrado, como les vuelvo a repetir anteriormente, presenta una encefalopatía. Entonces la mamita siempre dice, pero mi hijo nunca ha reaccionado de esta manera, mi hijo nunca ha hecho esto, ¿no? Entonces nosotros le tratamos de explicar que es justamente por la enfermedad que está pasando, por el problema que está suscitándose, es que tiene esa tendencia a mantener esa irritabilidad, ¿no? Que poco a poco eso va pasando porque ya mientras, de acuerdo a la atención que nosotros tengamos y las indicaciones médicas, él va a empezar a nuevamente a regresar a su estado normal. También vamos a tener una alteración de nutrición por defecto relacionado a náuseas, vómitos, dolor y o NPO prolongado. Nosotros desde el primer momento que ya empieza un sangrado, un vómito, por ejemplo, o una hematoquesia, entonces inmediatamente ya se le indica al médico, se le informa al médico y el médico inmediatamente le pone en NPO, ¿no? Solamente con endovenoso y pues mayormente pues está con dextrosa, ¿no? Que es solamente para mantenimiento. Por lo tanto, el niño va perdiendo peso paulatinamente y eso va de acuerdo también a cómo se encuentra el paciente. Paulatinamente, si es que es rápido la atención, su organismo reacciona rápido, de acuerdo, por ejemplo, a la escleroterapia o a la polipectomía o al procedimiento que se le ha realizado, entonces es más rápido que pueda iniciar su vía oral. Pero si el paciente a veces tiene un sangrado masivo, que a veces es difícil de tratar de sostener todo ese vómito, todo ese sangrado, entonces de todas maneras siempre se va a mantener en NPO, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos como enfermeras? Nuestros objetivos es controlar y o minimizar episodios hipovolémicos, evitar aspiraciones con secreciones y o sangrados, detectar signos y síntomas de deshidratación. Es muy importante porque nosotros tenemos que estar observándolo al paciente. Ya cuando nosotros vemos a un paciente que ha sangrado, nosotros estamos un personal exclusivamente, una enfermera se dedica a ese paciente. No lo dejamos, estamos continuamente con él, porque tiene signos muy rápidos de deshidratarse, de hacer un shock hipovolémico, entonces tenemos que estar a la vanguardia en ese aspecto.
Evitar caídas durante su estancia hospitalaria y controlar la vigilancia permanente, efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, el paciente cuando está encefalopático, él no sabe lo que hace. Entonces nosotros tenemos que estar allí presente para que no pueda levantarse, porque ellos tienen tendencia a levantarse, a retirarse la ropa, a retirarse todos los cobertores por su encefalopatía, porque no saben lo que están haciendo. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia para evitar alguna caída que puede ser mucho más peligrosa todavía, ¿no? Y más catastrófica. El paciente no presentará dolor. Es lo ideal, este es nuestro objetivo, ¿no? De que el paciente no esté presentando dolor, no tenga molestias, ¿no? Mantener sobre todo la nutrición en condiciones adecuadas. Como le digo, si el paciente reacciona bien, entonces ya nosotros iniciamos, estamos ahí a la vanguardia para ver si es que puede tolerar o no puede tolerar la vía oral. Porque inclusive ellos mismos se sienten nauseosos y rechazan el agua o la dieta que uno se le quiere administrar, ¿no? Disminuir la ansiedad y el temor de los padres referente al pronóstico del paciente. Nosotros tenemos que explicar al paciente de esta manera para decirle el por qué, ¿no? Y ellos van a entender de esa manera y van a disminuir su ansiedad. Mantener el estado nutricional en condiciones adecuadas, como le estaba diciendo, sino también nosotros, si vemos que el NPO está prolongado, los médicos también indican lo que es la NPT, ¿no? Nutrición parenteral, que eso también le va a ayudar. Los padres controlan sus síntomas relacionados con ansiedad, manifestar dudas sobre el pronóstico de su niño, ¿no? Nosotros vamos a disminuir todo eso para que de esa manera los padres nos ayuden, nos apoyen en cuanto al manejo de su paciente, ¿no? Al manejo de su familiar. Mantener informado a los padres sobre los procesos terapéuticos es muy importante porque nosotros tenemos que estar trabajando con ellos juntamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están a nuestro lado y ellos deben saber lo que se les va a realizar, de repente una endoscopía o la escleroterapia, o de repente una ecografía abdominal. Entonces, todas las actividades que se van a realizar con el niño, debe estar informado la mamá o el papá, ¿no? El familiar. La familia y el paciente conocer el riesgo de la terapia, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros hacemos firmar un consentimiento informado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Ahí estamos nosotros viendo, porque todo procedimiento tiene riesgos, ¿no? Y también tenemos que manifestarles la importancia de las medidas de higiene y también de la dieta. Ahora, ¿cuáles son nuestras intervenciones, no? Las intervenciones de enfermería es canalizar la vía endovenosa. Bueno, nosotros usualmente cuando ya un paciente empieza a sangrar, nosotros inmediatamente canalizamos 2 vías endovenosas de catéter grueso de 18-20, esa es la sugerencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a administrar lo que es los hemoderivados, como dice acá, también reponer las pérdidas con solución salina, ¿no? Y también los coloides, ¿no? Pero nosotros mayormente acá en el Hospital del Niño, mayormente reponemos con solución salina. Nosotros tratamos ni bien vemos que ya el paciente empieza a sangrar, canalizamos la vía y pasamos, ¿no? Lo que es según la indicación médica, ¿no? Usualmente ellos indican el 50% de la pérdida que hay, ¿no? Por sangrado. Luego, inmediatamente nosotros ya debemos estar, a veces los médicos también están todos aturdidos, nosotros tenemos que estar en la vanguardia de un control de hematocrito urgente, que nosotros en el primer momento que que empezó a sangrar el niño, nosotros inmediatamente sugerimos, doctor, el hematocrito de control. ¿Por qué es importante el hematocrito de control?
porque debido a ese hematocrito nosotros vamos a saber si es necesario o no es necesario transfundirlo, que usualmente se debe transfundir porque el paciente empieza a sangrar masivamente, entonces, pero tenemos que saber en qué base, con qué base vamos a administrar ese hemodiderivado. Luego de eso, después que hemos administrado ya el hemodiderivado, nosotros vamos a controlar un hematocrito de 6 a 8 horas post-transfusión. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien presente al momento de ponemos el paquete globular, ¿no? Vemos la hora y nosotros inmediatamente, doctor, tiene que indicar el hematocrito de control, ¿no? Entonces, él va a decir, ¿a qué hora? A tal hora, doctor, porque hemos empezado el paquete globular a tal hora, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos ahí a la vanguardia con él. Control de funciones vitales, importantísimo. ¿Por qué? Principalmente la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento del sangrado hace hipotensión, ¿no? Es importante que tenemos que estar monitorizando. Ahora, gracias a Dios, tenemos un monitor. Entonces, si un paciente se pone mal, inmediatamente ponemos el monitor y eso nos están prácticamente en todo momento está con esa monitorización permanente. Administrar los vasopresores por bomba de infusión. La primera dosis, ¿no? Estos vasopresores es el opiotride, que acá lo podemos observar. Este medicamento nosotros lo administramos desde el primer momento, igual, como tenemos 2 vías, entonces la primera vía va a ser lo que es la hidratación, ¿no? Y la segunda vía es ya para lo que es el tratamiento y los hemoderivados. Pero si nosotros empezamos ya con el opiotride, ¿no? Entonces, en la primera dosis tenemos que llevarlo, pasar en media hora o 1 hora, de acuerdo a lo que el médico lo indica, ¿no? Y esto, el paciente, pues, va a estar con la vía permanente y luego ya se va a pasar la misma dosis, ¿no? En 8 horas, pero esto es de forma continua. Prácticamente nosotros lo estamos administrando cada 8 horas, lo estamos reponiendo, constituyendo, ¿no? El opiotride, pero eso va a pasar continuamente, no se va a suspender. Entonces, esa es una vía que es prácticamente para esa sustancia que se debe administrar, ¿no? Que son el vasopresor. Luego también tenemos que tener la precaución para evitar aspiraciones, ¿no? Vigilar permanentemente del paciente. Si el paciente, como ya habíamos visto anteriormente, presenta a veces encefalopatía, está irritable y nauseoso, de repente con los vómitos, con las náuseas, entonces nosotros tenemos que estar vigilando permanentemente para que de esa manera él no se aspire. Y siempre lateralizado, ¿no? Al paciente. Tenemos que lateralizarlo y en un ángulo de 30 grados también para que no se nos aspire. Luego debemos proporcionar alivio del dolor óptimo mediante analgésico prescrito. Nosotros es bien importante que el niño esté sin dolor, ¿no? Que puede estar fastidiado, sí, pero no podemos esperar que tenga un dolor, porque como les dije anteriormente, el dolor es bien agudo por la irritabilidad, por el sangrado. Entonces nosotros inmediatamente estar ahí, los médicos siempre también están con nosotros, ahí al pendiente y administramos, ¿no? Cada 8 horas, de repente cada 6 horas, de acuerdo a lo que requiera, ¿no? Y de acuerdo al analgésico que el médico prescriba también. Ahora, administrar los productos sanguíneos es muy importante, como le dije anteriormente. Si ustedes ven acá, nosotros pesamos el paquete globular. Porque si bien es cierto, en la etiqueta viene una cantidad determinada, pero nosotros, de una u otra manera, cuando lo ponemos al equipo de transfusión, ya va a quedar en el equipo de transfusión. Entonces, nosotros para iniciar la administración del paquete globular lo pesamos previamente, ¿no? Y de ahí ya de acuerdo a la indicación que el médico dice, pues, ¿no? Cuánto tiene que pasar de paquete globular. Nosotros no lo pasamos por unidades, sino nosotros lo pasamos por cantidad, mililitros, como se dice, 60, 70, 80, de acuerdo al kilogramo de peso del paciente, que nosotros lo hacemos de 10 a 15 cc por kilogramo de peso. Y eso debe ser isocompatible.
como le estaba diciendo anteriormente, ¿no? Pero para todo esto, nosotros tenemos que tener presente la autorización del familiar para poder administrar ese paquete, para poder transfundir. ¿Por qué? Porque hay personas, o bueno, hay familiares que tienen sus religiones que no lo permiten. Entonces, claro, nosotros inmediatamente, doctor, paquete globular, porque está sangrando. Pero cuando vamos a decir a la señora, no, dice, nosotros no estamos permitidos para que administren paquete globular o sangre a mi niño, porque ellos no le dicen paquete globular sino sangre. Entonces, eso es importante, porque si nosotros lo hacemos, nosotros también corremos el riesgo, ¿no? De muchas cosas legales que puede suscitarse. Entonces, para eso, previo a la administración del paquete globular, debe tener la autorización ya firmada por el familiar, ¿no? El manejo del vómito. En este manejo del vómito tenemos que ver la administración de antiemético según la prescripción médica también. Nosotros acá al menos usamos lo que es el diphenhidrinato o el ondansetron, pero eso ya lo va indicando el médico. Nosotros lo que tenemos que estar a la vanguardia es que ya apenas nos dé la indicación el médico, inmediatamente administrarlo, que es lo más importante, ¿no? Luego tenemos que ver también las características del vómito, porque a veces al inicio un vómito viene con alimentos y rasgos de sangre. En otras formas vienen ya de repente hematemesis, que es prácticamente sangre, coágulos de sangre. Entonces tenemos que ver esas características y lo más importante es cuantificar las características. ¿Para qué? Para poder reponer esas pérdidas. Luego, valorar impermeabilidad de las vías aéreas, ¿no? El paciente, como les estaba diciendo, debe estar no semisentado, sino debe estar a un ángulo de 30 grados, ¿no? Y de preferencia lateralizado. Porque el paciente cuando ya empieza a vomitar, entonces todo su cuerpecito, todo se decae, se siente laxado. Entonces nosotros tenemos que estar ahí con cuidado y poniéndolo pues de cúbito lateral, ¿no? Y mantenerlo en NPO, pues si empieza ya el vómito, ya inmediatamente suspendemos todo lo que es vía oral. Ahora, el manejo del dolor es importante, valorar el dolor, la localización, las características, porque a veces es un tipo ardor, a veces viene un tipo como cólicos, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que estar observando, hablando con el paciente, si es que el niño puede hablar, porque a veces no pueden hablar, a veces son pequeñitos que tampoco solamente tienen tendencia a irritabilidad nada más, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí viéndolo. Ya nosotros vemos, observamos que el paciente tiene unos gestos, entonces ya nosotros vemos que tiene dolor. O a veces está tranquilo y de un momento a otro empieza a moverse, entonces sí, tiene dolor intermitentemente, ¿no? Tipo retortijones. Entonces nosotros tenemos que estar ahí y si hablan es mucho mejor porque ya nos dicen qué tipo de dolor tiene, ¿no? Y cuál es la intensidad, ¿no? Y todo eso. Administración de tratamiento endovenoso. Lo importante, bueno, nosotros ya una vez que el paciente está en NPO, entonces nosotros se le administra lo que es el omeprazol, ¿no? Cada 12 horas, de acuerdo a la prescripción médica también, entonces eso le va a ayudar también para él, ¿no? Ahora, la monitorización de líquidos. La monitorización de líquidos es tener un balance hídrico importante. Nosotros administramos, por ejemplo, tanto el endovenoso o los hemoderivados o el tratamiento para el dolor y todo eso nosotros vamos contabilizando. Pero también contabilizamos, acá como lo ven, lo que es la hematemesis, la orina. O sea, nosotros es un balance estricto que tenemos. No solamente lo vemos, como se dice, observándolo, es tanto, no. Nosotros tenemos que pesar lo que es la orina, lo que es las heces, lo que es el vómito y de repente cualquier otra secreción. Entonces es muy importante lo que es el balance hídrico, para que de esa manera nosotros también podremos, si vemos que hay un exceso de eliminación,
nosotros tenemos que reponer y no llegar al extremo de que el paciente se esté deshidratando, ¿no? Es por eso que tenemos que tener un balance hídrico. Y si el paciente está delicado, es a la hora que se tiene que ser así, ¿no? Inmediatamente pérdida y reposición, ¿no? Es lo más importante para ellos porque los niños, como saben, son muy, muy lábiles para poder, ellos no van a resistir una deshidratación. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia en ese aspecto. A ver. Proporcionar alivio del dolor óptimo mediante analgésicos. Como ya les dije anteriormente, puede ser el metamizol o de repente pues un ketorolaco. Bueno, eso es de acuerdo ya a la indicación médica que prescribe, ¿no? Ahora, lo que es importante también es fomentar el sueño. Si bien es cierto, el niño están irritables, están de repente toda la noche no pudo dormir porque estuvo vomitando, estuvo con dolor, entonces nosotros tenemos que propiciar el lugar para que tenga un sueño, un confort, ¿no? Entonces tenemos que favorecer a un ambiente de descanso. Tratar de tomar las muestras de laboratorio también cuando el paciente está despierto, o si tenemos que administrarle medicamentos no hay ningún problema porque ya lo tiene en la vía permeable, ¿no? Pero mayormente para lo que es laboratorio, la toma de muestra, nosotros siempre les sugerimos, ¿no? Y es más, a veces mandan exámenes de laboratorio, por ejemplo, ahorita vienen, bueno, vamos a ver cuánto de glucosa tiene, o una urea, porque todo eso se va a solicitar cuando empieza a sangrar este paciente. Y a la vez de repente pues se olvidaron o nos olvidamos, porque todo el trabajo es en equipo, no solamente decir, ay, el médico no lo hizo, el médico no, sino el trabajo, si de repente el médico en una otra manera, de repente también por su ansiedad y su preocupación se olvidó, nosotros también estamos a la vanguardia de hacerle recordar, doctor, mire, le falta de repente el perfil de coagulación. Entonces, para que de esa manera nosotros una sola vez le pinchemos, ¿no? Y a veces hay momentos que tienen que dar exámenes o viene una interconsulta, un médico sugiere otros exámenes. Entonces lo que nosotros hacemos es reunir todo lo que es una batería de exámenes para que le tomen una sola vez, o sea, un solo pinchón, ¿no? Eso es lo ideal que nosotros necesitamos para que el niño también no esté pinchándole a cada rato. Y como niños que son, para ellos lo más triste, lo más feo es que le estén pinchando, ¿no? Inclusive para la canalización de la vía. Entonces nosotros tratamos de cuidar lo más que podamos nuestra vía endovenosa para que no se pierda esa vía y no estar pinchándolo a cada rato a los pacientitos, ¿no? También dar una privacidad, ¿no? Si el paciente está ya un poco más descansado, más tranquilo, nosotros tratamos de poner un biombo para que ellos tengan esa privacidad y puedan descansar también, ¿no? Ahora, mantener al paciente de cúbito lateral izquierdo y semisentado, como les estaba diciendo. Esa es la posición más adecuada que podemos tener para que de esa manera el paciente, supongamos que empiece a vomitar o esté con arcadas, inmediatamente vomite, pero no se puede aspirar, y más que todo, es lo más importante, ¿no? Para evitar las aspiraciones. Mantener la salud bucal y cuidado de personal. Nosotros, desde el primer momento que está sangrando, él se va a mantener en su ambiente, no se va a levantar ni nada, ¿no? Pero para entonces nosotros tenemos que estar viendo, ¿no? Todo lo que es la salud bucal y los cuidados del personal, de su persona, bañándolo, ¿no? Todas las mañanas como cualquier otro paciente se le baña, se le da confort, ¿no? Establecer una rutina de cuidados diarios, que es enjuagatorio de la mucosa oral, con agua bicarbonatada. Y esto va de acuerdo a la conciencia que tenga el paciente. Si el paciente está consciente, le podemos hacer ese enjuagatorio. Pero si el paciente no está consciente, entonces nosotros hacemos la higiene bucal con el agua bicarbonatada, pero con gasitas, ¿no? Con baja lengua, limpiamos toda la cavidad bucal, porque si bien es cierto, si él ha vomitado sangre, por ejemplo, una hematemesis,
todos los restos de sangre va a quedar en la boca, en la cavidad bucal. Entonces eso va a originar halitosis y disconfort también para él, para el paciente. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar cuidándolo, limpiándolo, y eso lo hacemos si el paciente ha sangrado, inmediatamente después que termina, lo limpiamos, lavamos, para que no tenga ese disconfort en cuanto a su boquita, ¿no? A su cavidad oral. También podemos aplicar lubricantes en los labios, ¿no? Mayormente a veces lo estamos, vamos limpiando, vamos lavando con gasitas, entonces de esa manera nosotros también lo podemos mantener lubricados sus labios, ¿no? Y también es importante inspeccionar la mucosa oral diaria. Si bien es cierto, como les dije, el paciente a veces está encefalopático y ellos a veces no saben lo que hacen y tienen tendencia a morderse. Entonces nosotros tenemos que estar con mucho cuidado y estar observando realmente cómo está su mucosa oral. Ellos mismos cuando ya están un poco despiertos, y es más, así estén encefalopáticos, le tratamos de abrir la boquita para ver, observar y todo, nos ayudan, y entonces nosotros tenemos que estar viendo, verificando cómo está su mucosa oral. Disminuir la ansiedad y el temor. Eso es mayormente para todos, tanto para los papitos como para los pacientes, ¿no? Explicar el procedimiento de la enfermedad, el proceso de la enfermedad, perdón. Es importante saber, ¿no? Por ejemplo, si tiene unas varices esofágicas, decirle, ¿no? Que tienen que tener bastante cuidado, que tiene que recibir su tratamiento y bueno, pues no, entonces, pero para entonces tenemos que explicarle bien cómo es el cuidado. Ahora, en cuanto al diagnóstico y todo eso, quien lo va a decir es el médico. Nosotros solamente es explicar, tratar de controlar su ansiedad, explicar de su enfermedad, ¿no? Pero todo lo que nos compete a nosotros como enfermeras, ¿no? Explicar todos los procedimientos, sensaciones que se pueden experimentar durante el procedimiento, efectivamente, no solamente al paciente, sino también a la mamá o al papá, ¿no? Al familiar que le esté acompañando. ¿Por qué? Porque a veces se le realiza por primera vez una endoscopía, ellos no saben cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que explicarle que es un tubito que se le va a poner y que, bueno, vas a sentir como si estuvieras pasando un trocito de carne, tú solamente lo vas a pasar, vas a respirar, vas a tomar aire por la nariz y lo vas a eliminar por la boca, yo te voy a estar hablando, o sea, todo eso nosotros lo explicamos al paciente, porque cuando entramos a procedimientos igual, o sea, nosotros en ese momento le estamos explicando y en pleno procedimiento nosotros le estamos dando esa seguridad. Mira, por ejemplo, ¿no? Un pacientito, José, vamos a entrar, ahora vas a ayudarme, yo te voy a coger de la mano, vas a tomar aire, vas a botar el aire por la boca, a ver, tomamos el aire por la nariz y vamos botando por la boca. Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos en la sala endoscópica. Entonces, de esa manera, el paciente también se siente protegido. Y aunque les parezca así gracioso, ellos se aferran de tal manera a nosotros que no quieren soltarnos de la mano. Ellos quieren tenernos bien sujetos de la mano y decir, no se vaya, señorita, ¿no? Y nosotros le damos ese confort y esa seguridad que ellos mismos, cuando terminan, me dicen, sí, ya estaba bien, tenía razón, señorita, como usted me dijo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros impartimos esa seguridad. Y a las mamás también de igual manera. Miren, señora, no se preocupe, su niño ya va a salir, y si sale, si de repente está un poquito mareaditos por el efecto de la pseudoanalgesia, pero usted tiene que estar tranquila porque ya después se va a dormir y cuando despierte ya está tranquilo. Entonces, de esa manera, tanto a los papitos como al paciente le damos esa seguridad y va a disminuir su temor, su ansiedad, ¿no? Escuchar al paciente es importante, porque a veces los papitos, de repente, como le digo, por primera vez está entrando a ese procedimiento y no sabe. Y ellos preguntan y preguntan. Nosotros tenemos que escucharlo,
tanto al paciente como al familiar, de sus miedos, sus temores, y de ahí es donde nosotros partimos. Mire, señora, las cosas no es así, no se preocupe, va a ser un procedimiento sencillo, no va a demorar mucho tiempo, usted va a estar al lado de su niño, dentro de 20, de 30 minutos ya va a estar con usted, así que usted esperen en la sala bien tranquilo. Entonces, de esa manera, el familiar también se siente más tranquilo, ¿no? Y también evitar las situaciones emocionales intensas. Justamente para eso es que nosotros tratamos de que los familiares del paciente no ingresen a procedimientos endoscópicos, porque ahí es donde la situación es intensa y ahí sí se fomenta pues un desorden terrible. Entonces, y más que todo por la ansiedad de los padres, ¿no? Animar a los familiares a que proporcione objetos personales para el uso del paciente. O sea, acá nosotros, por ejemplo, hay pequeños que ya están más o menos recuperándose, entonces nosotros, ¿qué le brindamos? Le dice que traigan de repente rompecabezas, de repente jugando, conversando con las cosas en su ambiente, para que ellos se sientan también más tranquilos, ¿no? Y el apoyo emocional, que es escuchar, ¿no? Sus expresiones y sentimientos que ellos creen, ¿no? Porque si bien es cierto, también a veces por su religión hay cosas que nosotros, pues, bueno, tenemos que entenderlos y tenemos que saber respetar sobre sus creencias, su forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Entonces, nosotros no debemos imponer, sino tratar de apoyar para que el paciente esté, tanto el paciente como la mamá esté emocionalmente tranquilo, ¿no? Es importante ese aspecto. Las terapias de entretenimiento también. Nosotros, como les digo, o sea, tenemos cositas allá, inclusive de repente plumones, colores, para que ya no estén, porque el tratamiento es largo, o sea, si la primera escleroterapia se realizó ahora, de acá a 15 días, porque tiene que caer la escarita también, entonces de aquí a 15 días nuevamente otra escleroterapia, de acuerdo también a lo que el médico prescribe, el médico indica, y también de acuerdo a cómo va evolucionando. Entonces, en nuestro servicio siempre él va a estar por lo menos un mes, mes y medio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros debemos de disponer de actividades, como le digo, ¿no? A veces tenemos hojas, colores, plumones, papeles, para que puedan hacer origami, para que puedan pintar, dibujar. Entonces, de esa manera ellos también se sienten entretenidos, ¿no? Y si se puede, es la enseñanza del procedimiento y el tratamiento que debemos de tener. Eso principalmente más que todo a los papitos, ¿no? Debemos estar enseñándole poco a poco qué es lo que tiene que hacer en cuanto a su tratamiento, porque a veces el tratamiento, por ejemplo, a veces el omeprazol, el sucralfato va a ir a casa, van a llevarlo a casa para seguir ese tratamiento, ¿no? También podemos decir informar al paciente y al familiar acerca de cuándo y dónde será el procedimiento. Eso es muy importante, porque a veces cuando entran por primera vez piensan que van a subir a sala de operaciones y no es así. Nosotros lo hacemos en el mismo ambiente, ¿no? En el mismo servicio que lo hacemos, solamente pues en diferentes ambientes, ¿no? Nosotros en la sala de gas, en el hospital del niño, nosotros tenemos el servicio de gastroenterología. En la parte, le podría decir, en la parte exterior está lo que es hospitalización, que contamos ahora, bueno, por el COVID, estamos contando con 6 camas nada más. Y en la parte inferior o al fondo está lo que es la sala endoscópica. Entonces nosotros solamente lo trasladamos de un lugar a otro, no estamos subiendo ni bajando a otros pisos, nada, solamente es ahí mismo en el mismo servicio de hospitalización. Entonces nosotros cuando ya, si el niño ya es la mamá más que todo, ¿no? ¿Dónde va a ser? Entonces nosotros mismos le enseñamos, señora, mire, acá va a ser, esta es la sala endoscópica, acá se va a realizar el procedimiento, que también va a demorar bastante corto el tiempo, entonces ya la mamá también se está familiarizando en el ambiente, ¿no? Y de esa manera también disminuye su ansiedad. Informar al paciente y familiar acerca de cuánto dura el procedimiento, como les dije, ya les dije, ¿no? Es corto y entonces ellos van a estar mucho más tranquilos.
Y explicar el procedimiento a realizarse, porque si bien es cierto, hay varios tipos de procedimiento, primero que le van a hacer la endoscopía para hacer un diagnóstico, y después ya de repente va a haber un procedimiento que es terapéutico. Entonces, explicarle las etapas del procedimiento que se va a realizar, ya sea diagnóstica, ya sea terapéutica, y cuáles son, cómo tiene que colaborar el familiar en cuanto al procedimiento. Principalmente cuando es terapéutico, ¿no? Porque cuando es terapéutico, si se hace una escleroterapia, por ejemplo, ¿no? Que ha estado sangrando, el paciente va a presentar dolor. Va a presentar dolor porque es una sustancia esclerosante. Y la sustancia esclerosante va a quemar, o sea, le va a arder. Entonces, él va a sentir dolor. Inclusive no va a poder pasar saliva. Va a haber un momento que le duele y no va a querer tomar ni los líquidos. Entonces nosotros también ahí entramos, ¿no? Con lo que son los analgésicos, pero también lo más importante es que le vamos a explicar a la mamá, señora, su niño va a tener esto, entonces la mamá ya va a saber, ya va a interpretar, entonces va a decir, ah, no, pero a mí me dijeron que sí va a tener este dolor, pero que va a pasar, efectivamente, por el primer día, es por eso que a veces cuando hacemos escleroterapia, las primeras de 6 a 8 horas no le damos nada. Ya después empezamos con una tolerancia oral, que son solamente líquidos claros y líquidos, no más. Y ya al día siguiente, de repente, entonces ya empezamos, porque ya desinflamó un poco, ya dejó de doler, entonces ya va a poder pasar alimentos. Entonces así lo iniciamos con nuestros pequeños, ¿no? Y dar al paciente y familiar la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Y clarificar ¿qué le puedo decir? Sus inquietudes, ¿no? Eso nosotros siempre, las mamás, principalmente las mamitas o los papás, siempre van a donde nosotros, ¿no? Porque de repente porque estamos las 24 horas del día, entonces se familiarizan más con nosotras y ellos van, ¿no? De bien están, se acercan a nosotros, a nuestro staff y nos empiezan a preguntar, ¿no? Sobre cómo tiene que hacer, qué es lo que tiene que tener su niño o por qué está así de esa manera. Entonces nosotros tenemos que escucharlo, todas las preguntas que ellos manifiestan. Si hay preguntas que nosotros no podemos contestar, porque efectivamente no hay preguntas que es netamente de médicos, nosotros no podemos inmiscuirnos en ese ámbito, entonces le damos todas las pautas, lo que nosotros podemos darle la información y lo otro le decimos, ¿sabe qué? El día de mañana, cuando pase la visita médica, inmediatamente esas preguntas, esas inquietudes que ustedes tienen, inmediatamente viértale con el médico. El médico pregúntele, dígale, mire doctor, esto, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y el médico le va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros estamos ahí a la vanguardia de los pequeños y de los familiares también. Alentar al paciente y familiar a manifestar sus sentimientos y miedos. Siempre lo hacemos porque ellos, para nosotros no es, como decimos, el paciente fulano de tal, sino es Juan, Pedro, ¿no? Y con cariño, ¿no? Nosotros siempre lo tratamos con bastante cariño, Juancito, Pedrito, ¿no? Y para nosotros, como le decimos, son nuestros hijos, porque son niños y necesitan bastante cariño de nosotros y de los familiares, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos con esa forma de trabajar, ¿no? Nunca lo decimos el paciente de la cama tal, no, sino es por su nombre, ¿no? Y si es posible, nombre y apellido, ¿no? Y de esa manera ellos también se identifican con nosotros, ¿no? Y así es como nosotros trabajamos. Ahora, en cuanto a la dieta prescrita, es importante. La dieta prescrita, porque a veces, bueno, vienen de diferentes puntos del país que tienen su forma de comer, sus dietas, ¿no? Muy peculiares. Entonces nosotros tenemos que explicarle, ¿no? Que de repente, pues, les gusta del norte, que les gusta el ceviche, que el tiradito. Entonces, eso, por ejemplo, si tienen unas varices, no pueden comer ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enseñarle las dietas que tiene que comer. No tiene que tener huesos, no tiene que tener espinas. Por ejemplo, si quiere comer pollo, debe ser la parte de la pechuga, para que esa dieta no le cause ningún trauma. Nosotros le decimos las dietas atraumáticas, ¿no?
Eso es siempre que tenemos que estar ahí a la vanguardia. También no debemos darle, por ejemplo, alimentos de consistencia roja, de color rojo, ¿no? Llámese gelatina, jugo de fresa, por ejemplo. O sea, esas cosas no se pueden. ¿Por qué? Porque pueden dar un falso positivo que esté sangrando. De repente hace una deposición rojiza y dice, no, ya está sangrando. No, es justamente porque comió las beterragas, por ejemplo, porque comió unos alimentos rojos que eso nos altera, pues, ¿no? Todo la consistencia de las heces, o de repente vomitó, entonces vemos algo rojo, uy, ¿qué pasó? Empezó a sangrar, y no es porque justamente comió alimentos rojos. Entonces, para evitar todo eso, para evitar esa, ¿qué le podría decir? Evitar de repente confundirnos, no damos ese tipo de dietas. Y eso debe hacerlo también, no solamente acá en el hospital, sino también tiene que hacerlo en casa, porque en casa también de un momento a otro él puede presentar un sangrado. Entonces él tiene que estar, tanto la mamá o bueno, tanto los familiares, y él tiene que estar a la vanguardia en ese aspecto, estar con precaución, ¿no? Evaluar el nivel de conocimiento actual del paciente acerca de la dieta prescrita, como les estaba explicando. O sea, todo eso es una conglomeración de actividades para él en cuanto a su dieta. Y pues mantenerle pues una buena dieta también para mantener lo que es el nivel de nutrición. Instruir al paciente y familiar sobre las comidas permitidas o prohibidas, como les digo, ¿no? O sea, esas comidas que nosotros le brindamos es que debería de hacerlo así, tanto en casa como en el hospital, ¿no? Para que de esa manera ellos estén precavidos. Si realmente presenta un sangrado, efectivamente va a ser un sangrado, no va a ser un falso positivo. En cuanto al... Tenemos que también explicarle el proceso de la enfermedad, ¿no? El proceso de la enfermedad, porque como les digo, o sea, no es que hoy día tiene varices, le hacen la escleroterapia y con eso se sanó, no, es un proceso que tiene la enfermedad y que tiene que tener paciencia, tanto el niño como la mamá. Si el niño es pequeño no va a entender, pero si el niño es grande, porque las varices esofágicas vienen desde los pequeños, desde meses de nacido hasta adolescentes, ¿no? O sea, hasta grandes. Entonces, si el niño es grande o es adolescente, entonces sí se le explica, ¿no? El proceso de la enfermedad, que tiene que tener paciencia y que tiene que tener las precauciones también de todo, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los ejercicios y todo eso, porque él no puede hacer unas actividades de repente como cualquier otro niño, no puede porque puede caerse, puede... de repente tener cualquier problema y empezaría a sangrar. Entonces es por eso que tenemos que concientizar al paciente y concientizar a la mamá, al papá, ¿no? Que viene acompañando al paciente, que es importante cómo debe ser ese proceso de la enfermedad y que tiene que asumir eso, ¿no? En cuanto a los medicamentos prescritos, igual, como les dije, ellos se van con medicamentos, se van con sucralfato, con omeprazol, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a aliviar y eso es ya los medicamentos que el médico le prescribe. Entonces, eso tenemos que concientizarlo, tanto al papá o al familiar como al paciente también, ¿no? Y procedimientos y tratamientos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que de todas maneras él va a regresar al procedimiento, va a regresar a ese tratamiento, ¿no? Es importante también que se concientice, porque no es un solo procedimiento, sino son varios, y es de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, ¿no? Y sus controles, pues, ¿no? Como digo, sus controles médicos que son periódicos. En realidad es así. Siempre van a venir después de 2 meses, 3 meses, de acuerdo a la indicación médica también. Y bueno, es lo que le he podido aportar en estos momentos. Gracias y espero aportar algo que le haya sido de su agrado. Gracias. Excelente, licenciada. Y muchas gracias por compartirnos con nosotros tus sabios conocimientos. Estamos en espera de sus preguntas, estimados seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño.
¿no? Pero mientras se están planteando sus preguntas, yo quisiera plantearte el tema. Veo que le has puesto mucho énfasis al tema de la confianza, de la seguridad que el profesional tiene que brindar tanto al paciente como al acompañante, ¿no? Entonces es muy importante ese tema de confianza. Y en las primeras oportunidades, cuando llegan los pacientes, es un poco más fácil, pero cuando estos pacientes son crónicos, como este tipo de pacientes, ¿no? Que son hepatópatas crónicos, y que empiezan a hacer varices y sangran 1, 2, 3 veces, y las mamás van aprendiendo los procedimientos y reingresan, y van conociendo también allá al personal, conocen tanto al personal médico, al personal de enfermería, al personal técnico, al administrativo, llegan a conocer y empiezan a generarse ya un tema en algunas, no todas, pero algunas empiezan a generar conflictos. ¿Cómo sería ahí la estrategia desde el punto de vista de enfermería para intervenir y ganar esa confianza y esa seguridad con esos familiares, ¿no? Es difícil, pero ese es uno de estos pacientes que nos generan esas grandes dificultades. Quería plantearte, porque sé que lo viven ustedes a diario eso, y eso es algo que también tenemos que compartirlo para que todos podamos aprender hoy. Bueno, en realidad tiene toda la razón el doctor, ¿no? Cuanto más tiempo está en un centro hospitalario, las personas se familiarizan mucho más, ¿no? Pero como nosotras decimos en nuestro servicio, respetos guardan respetos. Nosotros podemos ser muy sociables, pero eso sí con respeto. Nosotros nunca tuteamos, por ejemplo, a las mamás. Ni nosotros permitimos que las mamás nos tutean a nosotras, ¿no? Eso no significa que nosotros somos más ni menos que ellas, sino por el contrario, es un respeto mutuo que nos debemos de tener. Nosotros siempre, para cualquier cosa, siempre hablamos de usted, ¿no? Señora fulana de tal, usted vamos a hacer esto. Entonces, yo creo que desde ahí parte todo eso. Nosotros hemos tenido pacientes, y tenemos hasta ahora, hemos tenido pacientes que han estado 3, 4 años, pero gracias a Dios, en el servicio nunca hemos tenido ese tipo de problemas de, ¿qué le podría decir? Más que todo, cuando los familiares, ¿no? Se empoderan, ¿no? No hemos tenido, porque si bien es cierto, somos bastante sociables con ellas, pero en cuanto a su trato de lo que es netamente del paciente. O sea, nosotros no nos vamos a lo que son de repente sus cosas personales, no tenemos por qué inmiscuirnos en esas cosas. Simplemente es el trato del paciente en cuanto a su enfermedad, ¿no? Estamos a la vanguardia, de repente le damos apoyo emocional en el momento que vemos que el paciente está mal. Entonces nosotros inmediatamente estamos con ellos, pero no significa de que nosotros nos vamos a inmiscuir en su vida personal. Y de ahí yo pienso que parte, ¿no? De que es el respeto que nosotros tenemos. Nos dedicamos netamente a lo que es la enfermedad del paciente, ¿no? De repente sí hay algunas otras cosas, pero con respeto. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema hasta ahora. Muchas gracias, licenciada. Y hay otro tema que también es un momento de mucho estrés, porque estos pacientes son de mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? Y veo ahí también unas preguntas de este tema del shock, el monitoreo. ¿Cómo lo hacemos ese monitoreo? ¿Con equipos, sin equipos? Cuando tengo o no tengo los equipos. ¿Cómo voy a hacer ese monitoreo, ¿no? Porque a veces nos toca enfrentar realidades distintas, ¿no? Efectivamente. Mire, nosotros normalmente ahora, como le dije, recién tenemos también monitores, porque anteriormente no lo hemos tenido. Entonces, para nosotros lo más importante es, como dicen, ¿no? El monitoreo. Nosotros tenemos una hoja aparte, hacemos simplemente una hoja aparte, y cada 15 minutos, cada media hora, de acuerdo a cómo se encuentra la situación del paciente, nosotros monitorizamos todo lo que es funciones vitales, principalmente lo que es la presión arterial. Si nosotros cada 15 minutos, si el paciente en 15 minutos bajó 1 punto, bajó 2 puntos de presión arterial, inmediatamente actuamos.
Es por eso que no es, bueno, si bien es cierto, no todas, las instituciones tienen monitores, pero sí, yo creo que tienen pues lo que es un tensiómetro, lo que es un estetoscopio, porque nosotros es así como nosotros auscultamos usualmente, ¿no? Hasta hace poco hacíamos eso, con el tensiómetro y termómetro, tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? Y para todo ello, ¿no? Que es lo más importante. Excelente. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos por su brillante exposición y compartir con nosotros sus conocimientos, ¿no? Y a ustedes también, estimados seguidores, les agradecemos el estar con nosotros conectados, ¿no? Esto vamos a subirlo a las redes y vamos a seguir en contacto cuando ustedes lo dispongan. Pueden ver esta exposición también. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos. Lo dejamos entonces. Buenas tardes.